¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué Pacheco, ¿qué tal, tal? José? ¿Cómo estamos? Vamos a analizar en este vídeo el cuadro del Master 1000 de París y al final del vídeo no os mováis porque vamos a contar un par de noticias de Moyá y de Djokovic que os vais a quedar con la boca abierta. Yo De que, vos, piedra, yo que de piedra. vosotros no lo perdería. Empezamos. Pacheco, ¿Qué ha salido pasa? ya ¿Estamos? el cuadro de París, del Sí. Master 1000 de París. Y Sí. bueno, lo primero que hay que decir es que Djokovic ha decidido no ir a descansar. Bueno, tú sabes que Djokovic, lo que haga Djokovic me entra por un lado y me entra por el otro lado. O sea que me da igual. Pero bueno, creo que Djokovic está este año un poquito raro. La verdad que no está como otros años. Mm. Bueno, es raro porque no ha ganado ningún título y solo ha ganado ahí los Juegos Olímpicos, que al fin y al cabo es lo que le quedaba por ganar, pero bueno, ha llegado también a algunas finales este año, pero, pero sí, ha sido un poco raro. No se sabe tampoco si va a jugar la ATP Finals o no. Y hay gente por detrás que tiene que ganar puntos, gente como Diminor, gente como Dimitrov, tiene que ganar puntos. Hay gente ahí por detrás que depende mucho de lo que haga en este Master 1000 y luego quizás en la siguiente semana que hay unos torneos de 250 que igual puede ser que alguno los juegue porque le haga falta esos puntos para entrar. Ya veremos cómo acaban aquí, pero yo creo que mm, Djokovic está casi casi seguro para jugarla. Pero bueno, ya lo veremos. Y el cuadrito, empezamos por Sinner, por el número uno, que tiene un cuadro complicadete, ¿eh? Tiene un cuadro, un cuadro duro, pero bueno, en la forma física que está Sinner, pues es capaz de todo. Así que, Sí, pero él ha manifestado de que él tiene que subir un poquito el nivel, ya que en la temporada asiática no ha jugado al nivel que él esperaba. bueno, vamos a ver lo que hace aquí, porque bueno, juega con Shelton, que ahora mismo estamos haciendo el vídeo y él está jugando en Basilea, creo, Sí. y está jugando la final. O sea, no sé si ganará o no, pero de todas formas va a llegar rodado. Si gana, va a llegar con confianza y bueno, a un partido cualquiera sabe, porque Bueno, Shelton ya la ha ganado en Shanghái, ¿eh? Alguna vez, ¿eh? depende cómo venga, lo cansado que venga del viaje y del torneo. Mm, De todas Bueno, formas, creo que no juega hasta el miércoles o cosas así, sí, sí, ¿no? bueno, tendría un par de días de descanso mínimo, Exactamente, tendría un pero, par de días de descanso. pero fíjate, bueno, en el caso de que ganara Shelton, luego podría jugar. Yo he puesto a Rune, porque bueno, Rune se le suele dar bien París, suele jugar bien en París. Y he puesto a Rune, que también sería un partido complicadete. Luego, Sí, pero Rune lo veo yo muy espeso este año. No está haciendo los resultados que esperábamos de él. mm, Entonces, tampoco lo veo yo ahí. No sé. Ahí Rune veo algo que no funciona. mm. Luego le podría tocar con Fritz, que bueno, eh, lo he puesto, bueno, hay otros jugadores que van por ahí, pero bueno, como tenemos que poner, digamos, los favoritos, pues tocaría a Fritz. Y fíjate, luego a semifinales, pues va por la calle de Zverev también. O sea que fíjate, Sí, Shelton, Rune, Fritz, Zverev, es son verdad, cuatro partidos pero duros. hay que tener en cuenta una cosa que estamos a finales de temporada. Entonces, muchos jugadores, como Sinner, por ejemplo, ya tienen asegurada la participación para el máster y hay que tener en cuenta también que tenemos la Copa Davis a las puertas de la esquina. ¿Cómo?
¿Qué ha dicho qué ha dicho? ¿Las puertas de la esquina? Sí, sí, en la puerta de la esquina. Tenemos la Copa Davis en la puerta de la esquina. Bueno, total. Sí, que Que, ya me ha desquiciado. es que, es que ha sido bueno, me he quedado yo así pensando, digo, a las puertas de la esquina, La puerta de la esquina, ¿no? a la Claro, vuelta de la esquina. la vuelta de la esquina. Bueno, Que ahora sí es son las verdad, puertas. que sí es verdad pero vamos, que primero va a estar este torneo, luego la ATP Finals y luego casi sin descanso, si llega a la final, se va a meter en la Davis. O sea que Sinner el año pasado hizo octavos, perdió en octavos y no se presentó en ese partido porque creo que era por lesión. Y, y bueno, tiene un cuadro duro, pero no va a perder, creo, puntos. Yo creo que como igual hasta suma puntos y se afianza en el número uno. Entonces, Bueno, pues, Carlito yo creo que tiene que ir porque Carlito perdió el primer partido. O sea, los que ven serie, el primer partido lo pasan por bye y el primer partido que juega lo perdió con Saifulín el año pasado. Entonces, también el cuadro de Carlos, que lo vamos a contar ahora, yo creo que es asequible como para que sume bastantes puntos y le recorte un poco a Sinner, ¿no? recordemos que tanto Sinner como Alcaraz suelen llegar como mínimo a rondas finales. Mm, Entonces, ya te digo, son muchos partidos y a mí eso me preocupa y me da miedo para que se lesione Alcaraz. mm. Pues puede ser la bomba. Que se Hombre, lesione, haya gente que haya nos queda, pagado lo que claro. están pagando la Copa David y no vaya. El cuadro de Carlito. El cuadro de Carlito, ya decimos que es más asequible y jugaría su primer partido contra el chileno Jarry o contra alguien de la quali, ¿vale? Bueno, Jarry no se le suele dar bien, pero Jarry ahora mismo no está en su mejor nivel y Carlito yo creo que llega bastante bien. Luego tendría a Hugo Humbert, que juega en casa, y o Nakashima, ¿vale? Que bueno, eh, si no está al 100% te pueden dar un susto, pero eh, Carlito es muy superior. Y luego mmm, yo he puesto a Ruth, pero Ruth ya sabemos que en pista rápida flaquea bastante, pero por ahí va Tommy Paul también en cuartos de final. Y luego en semifinales le podía tocar o bien Dimitrov o bien Medvedev, que van por ahí. Así Yo que, ¿cómo lo ves? veo más al ruso que pueda llegar más lejos. Lo que pasa es que Carlito le tiene cogida la medida al ruso y, hombre, a ver, yo espero y deseo de que Carlito llegue como mínimo a semifinales. Pero el año pasado ya lo vimos que perdió las primeras de cambio, ya lo has comentado, con lo cual la inestabilidad de Carlito hay que tenerla en cuenta con todos los que tú has comentado. Entonces, cualquiera que esté bien y tenga ganas, Carlito, la inestabilidad le puede pasar factura. Mm. Bueno, en cuanto al resto de españoles, luego te voy a comentar una cosa, Pacheco, de los wildcards en Francia con respecto a Madrid. Pero eso, el resto de españoles, juega Pedro Martínez, juega me parece contra Thompson y tiene un cuadro durete luego Pedro. Y también está por ahí, está Carreño que juega contra Cachano, eh, Munar que ha perdido en la previa, Davidovich la ha pasado y ha ganado ya su primer partido del cuadro final. Carballés también pasó la previa y ha perdido esta tarde, también ya en la fase final. Así que ya digo, tenemos a Pedro, a Davidovich y Carreño a ver qué es lo que hace. Bueno, quitando a Alcaraz, el resto de jugadores
por desgracia, el tenis masculino y el femenino también, pues no dan la talla que nosotros necesitamos y queremos que den. O Pedro Tengo, Martínez, Pedro Martínez está, después de Carlito, es el primer español que está en el ranking. Y por eso te digo, está el 37, claro, que tú dices Pedro Martínez, Pedro Martínez, que lo infravaloramos, pero el tío se lo está currando. Está el 37, ¿eh? hombre, el 37 no es moco de pavo. O sea, que más quisiéramos muchos de los que hemos jugado toda la vida al tenis jugar y estar entre los 100 primeros, eso Mm. está claro, pero como estamos acostumbrados a Nadal y Alcaraz siempre llegar a las rondas finales, estos jugadores nos parecen que son inferiores, No se va poco, pero oye, aunque atesoran un gran tenis, pero estamos mal acostumbrados en ese sentido. mm, los Wilker que se dan en el Master 1000 de París han dado 4 y los 4 son franceses. En Madrid, que ya sabemos que Madrid es un torneo especial por el tema de quién lo lleva y los sponsors y gente que los que mandan son los que poner dinero, pero en Madrid solamente le dieron un Wildcard a uno, a un español, y ese español fue el andaluz. Los demás no, los demás eran todos extranjeros. Entonces, claro, Bueno, la política ya la sabemos cómo es, el tema de los trajes de fuera de las pistas son así, por desgracia es así. para terminar lo del cuadro, te comento varias sorpresas que pueden haber, no que vayan a ganar el torneo, pero que quizás hagan un gran torneo, ¿vale? Que se ganen sus puntitos. Por ejemplo, Jack Draper, el británico, que acaba de ganar Viena, la ganó la final a Cachano, y va a llegar, va a llegar rodadito, va a llegar, bueno, igual llega cansado porque no sé si estará acostumbrado a jugar tantos partidos seguidos, Ese es el pero, problema. pero está a buen nivel y puede dar sorpresitas. Bueno, el checo Machak, que también está jugando bien, le ganó a Carlito, ¿no? En Shanghái, puede ser una sorpresa. Shelton, Shelton que está jugando en Basilea, está jugando contra el francés Perricard, que Perricard puede ser otro tapado, otra sorpresa en el torneo. Y luego hay otros favoritos, que estos sí son para ganar, que bueno, lo hemos comentado antes, que eso, podría ser Zverev, Medvedev, Dimitrov y no me sale nadie más. ¿Y no te sale, por ejemplo, Stefanos Tsitsipas? No, ¿Por qué? porque por la trayectoria que le lleva. Pues nada, Pero bueno, hasta aquí el cuadro. Veremos una final sin el Alcaraz, otra final más. Pues bueno, es muy posible. a ver, a ver, son los dos que están jugando ahora mismo a mejor nivel. Veremos dentro de una semanita, lo vamos a contar. Pues chicos, lo que os comentaba al principio del vídeo, vamos con Sálvano Pacheco y esas dos noticias que va a traer con la, nunca mejor dicho, intro. Pacheco, ¿Qué nos tienes que tal, chicos y contar chicas? un par de Estabais impacientes. intrahistorias. ¿Qué nos cuentas? ¿Estabais impaciente de mis Sálvanos Pacheco? Bueno, pues aquí os traigo una noticia. Ya ha pasado bastante tiempo de ella, pero la hemos sabido Bueno, actualmente. hay, Y es, hay gente que no lo sabe y que se va a bueno, sorprender y por eso lo contamos. por eso lo contamos exactamente. Primeros romances de nuestro amigo Carlos Moya con la italiana y ganadora del Open de los Estados Unidos. ¿Tú eso lo sabías, José? Sí, sí, ganó a otra italiana en la final. No me acuerdo ahora cómo se llama, que me perdone, pero fue una final italiana, ¿eh?
Flavia Peneta puso a Cardo, lo puso bien en la televisión italiana a nuestro amigo mallorquín Carlos Moya. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que contó? ¿Qué contó? Bueno, porque Carlos Moya tenía algunas aficiones sexuales un poquito fuera de lo normal. ¿Cómo qué? Bueno, por ejemplo, sexo al aire libre. Han dicho no que Yo- era yo- yo- sexo en yo- las gradas, que incluso hicieron sexo en las gradas. en las gradas y al aire libre también. Y en la habitación también, evidentemente. Sí, bueno, que, bueno, cuando iban a los torneos que cogían la habitación conjunta, o sea, que pillaban la habitación para ellos, Hombre, no por hombre, separado. hombre, lo más normal es estar juntito para hacer triqui, triqui, traca, traca, no para estar Hombre, separado. Eso es una habitación, digo yo. pero no, Yo no qué en sé, pleno, yo qué sé. no en pleno torneo, ¿no? Pero bueno, a ellos les daba igual. Bueno, a ellos les daba igual. Lo que pasa es que la pasión desenfrenada de ambos, yo qué sé, la verdad que me queda un poco en shock. Sí, sí, ¿Y tú qué opinas, José? que no veamos ya a Peneta las penetraciones que le hacía. También hemos sabido que lo hicieron en los vestuarios. ¿Tú también lo harías en los vestuarios, José? Ahí cuando tiene rienda suelta lo hace en cualquier lado. A mí lo que me ha sorprendido es lo de las gradas, Pacheco. En las gradas. Sí, en las gradas, sí, sí. Pero ¿había público o no había público? Es el dilema. ¿Fue por la noche o fue por la mañana? Puede ser que fuera cuando no había nadie. Hombre, es lo más Por normal, ¿no? el tema de paparazzi y de historia. Es lo más normal. Yo no veo a Paula y a Flavia haciendo algo raro a Carlito, pero bueno, yo no me lo imagino, no me lo quiero ni imaginar. Dios mío, Dios No. mío. Son Lo que historias para no dormir. bueno, a mí, La verdad que es una faceta de Carlos Moya que desconocíamos todo el mundo. Esa pasión, ese desenfreno, ese desmedido sexo, hacerlo donde venga y cuando apetezca. Hombre, evidentemente todo el mundo tenemos fantasías sexuales de hacerlo aquí, de hacerlo allá, de hacerlo no sé qué, no sé cuánto. Pero de Carlos Moya, la verdad que queda un poquito fuera de tono, ¿verdad? ¿Tú qué bueno, crees? no es el único. O sea, yo creo que eso hay algunos que más, otros que menos, otros en sitios raros, otros en sitios normales, Sí, sí. pero que no nos debería sorprender, pero claro, nos sorprende claro, que esto Peneta lo contó en la televisión y claro, decía, ¿no? Y no vea, y en la habitación íbamos a las habitaciones juntos en los torneos, no por separado, y no sé qué, lo decíamos en los vestuarios, incluso en las gradas. Claro, te choca un poco porque dices, "Coño, es que hemos ya sido número uno y ha ganado Grand Slam, y en fin, que yo que sé, Sí, es que que igual estas cosas pasan, pero no se sabe porque son secretas. Y claro, a él se le ha ido un poquillo la lengua porque la quería, yo sé, la quería contar. Pero bueno, también hacer sexo en los vestuarios, pueden pasar mucha gente, ¿no? Pueden pasar mucha gente por los vestuarios y decir, mira estos dos, triqui, triqui, traca, traca. Bueno, yo qué sé, hay que tener un poquito más de tacto en ese sentido. Sí que es cierto que ellos dan rienda suelta a sus impulsos más mundanos, pero hay que tener un poquito más de cuidado, digo yo. No, digo yo qué sé. Hey, José, tú con tu novia te pondrías a hacer sexo en la grada. a ver, yo cuando iba de viaje en los torneos, bueno, es diferente porque éramos niños y cosas se hacían, pero éramos niños. Ahora, profesionales, pues bueno, tendrían que estar un poco, se tendría que cortar un poquito más, pero Mm, yo lo veo bien porque, bueno, lo primero, antes que tenistas, son personas. Ahora, Hombre, un poquito se han arriesgado mucho a que luego la gente vaya cascando por ahí. pero un poquito desesperadito sí que lo están, ¿no?
Hombre, porque ahí sí que Son es más gente, son cómodo. gente joven, son gente que viajan mucho y tal, y bueno, pues es normal, Pacheco. Eso es normal, eso ahí entra el calentón ahí que lo hacen en cualquier lado, Pacheco. Pues está expuesto a que después hagamos un Sálvanos Pacheco y salga en las noticias mundiales y se sepa a todo el mundo, a todos Claro, nuestros seguidores. ¿Sí? claro. Es Tenemos, que tenemos ya con nuestros seguidores, ya tenemos que tener cuidado, Pacheco, que ya nos conoce la gente, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, no nos van a pillar por ahí, tío. ¿Eh? tenemos un caché ya y hay que tener cuidado, exactamente. Hombre, Ya tenemos un caché y eso hay que tenerlo cuidado. Y bueno, y por ah, ahí va la historia. ¿qué nos cuenta? Porque esto de Djokovic tiene tela, ¿eh? Estos acontecimientos transcurrieron en el año 2021. Hay una modelo que se llama Natalia Risky, que alguien, Natalilla Sekic. Natalia Seski, bueno, Natalia Seski, o bueno, da lo mismo, Seski. Bueno, por la chica, por lo visto, alguien en su círculo más cercano le ofreció la bonita cantidad de 60.000 euros para embaucar y seducir a Novak Djokovic. Porque hay muchos rumores que dicen que Novak Djokovic es una persona que ya ha sido infiel a su mujer. Y entonces se quieren apoderar, digamos, de esas infidelidades para sobornar al serbio y No, mantener sobornar al serbio no. al serbio. Bueno, Sí, claro, con sobornar no, chantajear. bueno, chantajear, es verdad, chicos, es verdad. Chantajear al serbio por esos devaneos amorosos. Entonces, la mujer de Novak Djokovic, Yelena Risky, Risky, Sí. pues ha habido también muchos rumores de que ha habido crisis dentro de la pareja e incluso avisos de ruptura. ¿Qué opinas de todo Esos rumores, en fin, bueno, se ha ido comentando, pero bueno, tampoco lo sabemos 100%. Lo que sí es el tema este que bueno, le chantajearon, le iban a pagar a la chica esta y grabarlo y, en fin, y difundirlo, y entonces Pero, eso sí que haría daño. yo te voy a dar mi opinión sincera, digo yo. Hay que tener cuerpo y estómago para acostarse con el careto que tiene Novak Djokovic, que es más feo que pifio. Hay otros jugadores, que son mejores de cuerpo y de mente y de todo. Pero bueno, Yo, tú y yo conocemos y ya hemos hablado mucho de él en otros vídeos, sí, de Radek Stepanek. claro, claro. Radek Stefani es feísimo. Tiene un éxito con las mujeres impresionante. O sea, Pacheco, si es que Pero tú sabes por qué. todo no está en la cara, Pacheco. Hay, No, hay otras cualidades. está Hasta aquí, Sálvanos Pacheco, como siempre, las noticias las contamos con un poquito de humor para que os entretengáis un rato y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, Pacheco. Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Ya os traeré mejores noticias y más suculentas. Muy bien. Venga, chao amigos, chao, Venga, un chao, chao, chao. saludo, hasta luego, hasta luego.